el progreso de las personas intermedias, cuando realmente no se está progresando, cuando son las expectativas las que nos juegan una mala pasada. No solamente es el físico, sino muchas otros parámetros, peso corporal. Muchas personas le da ansiedad a eso. Siempre me gusta hacer una buena comparativa de fotos cuando entran esas dudas. Cuando empezaron, levantaban, por decirte algo, 50 kilos en press de banco. Y después cuando terminan, están levantando 70. Bajaste 5 kilos en 2 meses, pero estás moviendo muchísimo más peso que al principio. O sea, ¿cuántos kilos de masa muscular metiste? También lo que te puede arruinar de repente el progreso es el tema de la ansiedad. Cuando ya se come, te comes la primer pared y te empezás a comer la cabeza por decir, che, ¿qué pasa que no avanzo? O sea, el disparador de la construcción de masa muscular, que vos fuerces al cuerpo a ir progresando, que se vaya adaptando de manera positiva. O sea, ese es el único secreto. Es todo un arte, saber cuándo estás progresando, cuándo no. ¿Cuál es el cuello de botella? ¿Qué es lo que te está fregando? Bueno, bienvenidos amigos a un nuevo episodio de Sin Química Podcast. Estamos reunidos en nuestra misa de viernes. Hace tiempo que no nos juntamos, pero estamos listos para seguir alargando esta temporada de episodios. Voy a saludar a mis compañeros. Hola Facu, ¿cómo estás? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Mm. ¿Cómo te trata esta, este nuevo comienzo? No, muy bien, muy bien. Me están cagando a palos, pero esperemos que dé resultados. La verdad que estoy viendo bastantes cambios, me está gustando mucho cómo estoy llevando todo, tema de comidas, entrenamiento, así que nada, hay que seguir apretando nomás. Súper. Vos Facu, vos Fran, ¿cómo estás? Bien, bien también. También por lo mío ahí, también disfrutando en proceso, en el volumen. Así que contento también con las mejoras. La verdad es que he visto harta ganancia de tamaño, se ve harta plenitud en lugares donde antes faltaba. Entonces se ve bien. Y eso que el proceso, obviamente, lo he hecho de una manera que quizá ha sido buena, pero muy mejorable. Muy mejorable. Así que poniéndole ahí cabeza a querer mejorarlo y bien. Sin dudas. Viste, por ahí yo que llevo tu proceso, esto de tener a alguien que te acomode, muchas veces es fundamental, que lo hemos charlado muchas veces en en estos episodios, en este podcast, el hecho de tener a alguien en tu rincón que te ayuda a ordenarte, muchas veces eso, hay hay un montón de cosas, situaciones que a veces, no sé, el proceso no es lo más importante en tu vida en este momento, pero como haciendo lo básico uno puede seguir progresando y puede seguir avanzando igual, sin problema. Entonces, bueno, fundamental que te guíen en ese sentido. Es que eso es como ir iterando el proceso, ir como dándole dirección todo el rato, cuando se tiende a ir como ir hacia el lado y va, y te llega ese bitch slap, así como en enderezate, Enderezate. y vas enderezándote y al final eso hace la diferencia. Bueno, sí, yo por mi parte terminé la definición, un poco también accidentada, no sé si accidentada, pero por ahí lejos de como me hubiera gustado idealmente, se extendió un poco más, pero bueno, tuve muchos viajes en el medio, cositas, y bueno, por suerte terminó todo sólido. Era de a poquito comenzando a comer más, se agradecía ya el hecho de, sobre todo creo que lo voy a notar mucho en el entrenamiento, que y las ganas tanto para ir a entrenar, esa energía durante el entrenamiento, como también el entrenamiento, volver a no pelear los rendimientos como sea, eh, a pura espada, sino realmente progresando, volviendo a los pesos máximos con los que venía trabajando y bueno, que se vea un poco de ¿Y seriedad. cuánto tiempo duró tu déficit? Y hasta yo arranqué como en septiembre, pero no fue súper eh, estructurado. Fueron 8 kilos que yo bajé, Claro. pero lejos de ser. O sea, yo creo que hasta noviembre, hasta que me fui mi primer viaje, estuvo bastante bien. Después estuve ahí en mitad de noviembre, diciembre, más o menos, por ahí con pequeños detalles que hacían que no podía avanzar bien. Después ahí arranqué con mi preparador actual
hicimos mantenimiento, así que recién en enero retomé. Y de enero ahora a marzo. Así que fueron 2 meses en donde terminamos de darle ahí la estocada final. 2 meses, 2 meses y medio, sin contar el viaje ahora de Brasil, que volví la semana pasada. Así que bastante bien. Bueno, tema de hoy, vamos a abordar acerca de el progreso de las personas intermedias. Cuando realmente no se está progresando, cuando realmente hay ajustes que hacer, versus cuando son las expectativas las que nos juegan una mala pasada y no nos dejan ver todo el progreso de manera objetiva que estamos teniendo. ¿Cuáles son los factores ahí que intervienen? ¿Qué mirar para saber si uno está progresando? No solamente es el físico, sino muchos otros parámetros. Y cuando la cabeza y cuando las expectativas nos juegan una mala pasada y hacen que estemos equivocados. Así que, episodio de hoy, quiero darle la palabra a alguno de ustedes para arrancar. Fran, no sé si quieres empezar vos. Claro, sí. Mira, esto, bueno, la idea un poquito de sacar este tema es un poquito también lo que he visto en algunos chicos que están en esta etapa, que obviamente todos nosotros tres estuvimos, y esta etapa del intermedio. Es la típica etapa en donde ya eres una persona que sabe más, que sabes que hace más que la mayoría por tener ese mejor físico. Sin embargo, empiezas a notar, ya sea por impaciencia o por estancamiento real, que como que la cosa no te está retribuyendo lo mucho que haces o sacrificas. Entonces, es como este primer meseta y hay muchas formas quizás de enfrentarlo. Entonces, Yo Ronald, ahí quiero aclarar, yo creo que en realidad, o sea, sí, si es de gente principiante, pero tirando, perdón, es gente intermedia, pero tirando a principiante. Porque creo que uno realmente va avanzando en el camino cuando se empieza a dar cuenta de esto, de que realmente el progreso lleva más y cuando uno hace ese clic de que tal vez a lo primero uno avanza más o menos fácil o le mete un poco al entrenamiento, come más o menos bien y ya ve mucho progreso, se ve en en el espejo. En cambio, cuando ya te comes la primer pared y le empezás a comer la cabeza por decir, che, ¿qué pasa que no avanzo? Creo que ahí hay un punto importante en donde ya uno ya empieza a ser intermedio y sí, sí, o sea, explicado de manera vaga, ¿no? Pero bueno, para que se entienda, uno deja de ser principiante y empieza a ser intermedio en donde tiene que ver, bueno, tengo que hilar fino muchas variables para realmente seguir progresando. Si sigo haciéndome el pavo, no voy a seguir avanzando. sí, Bueno, pasa mucho en esos casos que le echan la culpa al techo, al techo del Genético. natural. Sí, sí, el techo genético. Bueno, hasta acá llegó mi límite natural, ¿viste? Yo para ganó 5 kilos de músculo. Hasta acá llegué. Esto es lo máximo que se puede. Y verdaderamente en esa etapa donde salís del punto de principiante, sí, pasás a un intermedio donde tenés que empezar a ser más inteligente, tanto con tu entrenamiento, dieta, tenés que saber qué es lo que estás haciendo. Necesitas como una dirección en cierto punto. Así no podés nada más ir a entrenar, comer y esperar que todo salga bien porque muchas veces no se va a dar. Se dan algunas personas, pero en la mayoría de personas no se va a dar. sí, sí. Hay algunos privilegiados genéticos, por ejemplo, como yo el otro día escuchaba la historia de Merino, no sé si ubican a Merino, este culturista Sí. español, que lo entrevistaba a Morosi y le decía cómo había empezado y tal, cómo había hecho su primera competición, cómo se había hecho pro. Y el tipo contaba una cuestión y tú decís, como que básicamente iba, entrenaba, hacía lo que quería, se preparó como culturista pinchado, como que cortó el agua, o sea, no. Hizo todo al revés de como uno debería hacerlo. Amorosi contaba que cuando él empezó otra vez a entrenar con él, la sentadilla le salía terrible, hacía todo de cualquier manera, pero el tipo progresaba como una locura, así, porque el tipo claramente tenía una genética absurda. Pero bueno, el grueso de nosotros no va a pasar eso y vamos a enfrentar un estancamiento si hacemos las cosas de cualquier forma. Y claro, es muy común que de repente en el gimnasio la gente llega al gimnasio y se preguntan en el momento, ¿qué me apetece hacer? Y empiezan a entrenar. Y claro,
eso te va a dar un poco de resultado al principio, pero después ya no. Entonces estos intermedios son personas que ya tienen una estructura, siguen una estructura, una rutina, quizás no tan acabada, pero tienen su rutina. Llevan unos meses, ya tienen adquirido el hábito de entrenar, probablemente por años incluso en algunos casos, pero evidentemente ya empiezan a hilar un poquito más fino, se empiezan a preocupar quizás de la comida y tal, pero de repente llega ese punto que no avanza. Entonces, hay múltiples razones y eso es como lo que sería muy interesante ahora empezar a hablar. Sería como, ¿cuáles situaciones son realmente estancamiento? Como para que las vayan identificando. Y cuáles realmente son impaciencia. ¿Vale? Y es en este segundo punto en donde yo creo que hay harto que hablar. Harto que hablar. ¿Cuándo decís, porque te pasó ahora con uno de tus clientes? Sí, Contanos un poco de rutinas a mí también me ha pasado mucho, muchísimo. Sobre todo eso, los que son más principiantes con esta expectativa de progreso, pero bueno, comentanos cuál fue esa situación que te disparó este tema de conversación. claro. Sí, mira, me pasó un poco con dos chicos que están trabajando conmigo. Me pasó con Bastián y me pasó con Alonso. Un saludo para ellos. La que pasa es que, bueno, Alonso por ahí es muy joven, él tiene 17 años, pero tiene una disciplina y una constancia tremenda, o sea, realmente no falla con el entrenamiento. Y él, por un momento, claro, empezó a trabajar conmigo en diciembre, si no me equivoco, y llevamos 8 semanas y las fotos del físico ya eran otra cosa. O sea, realmente los brazos ya estaban mucho más redondos, el tríceps estaba mucho más lleno, el deltoide lateral ya había explotado. Porque, claro, pasó de hacer 3 series a hacer 12 conmigo. O 11, no me acuerdo. Entonces realmente ahí empezó a meter mucha carne en los brazos, empezó a ver todo muy bien. Y claro, al principio progresábamos un montón. Le metíamos 2 kilos a la barra, 1 kilo por semana. Entonces el tipo obviamente estaba vuelto loco. O sea, decía, estoy levantando mucho más que en toda mi vida. Pero cuando ya estábamos en la semana 10, 11 del mesociclo, o sea, sí, del mesociclo, como que la cosa empezó a alentarse un poco, era una repetición por aquí y por allá, no era, digámoslo así, 1 kilo toda la semana. Y empezó un poquito con esta impaciencia, a decirme como que se iba con una sensación amarga del entrenamiento, y yo le decía, pero ¿por qué? Cuéntame, ¿cómo fue? Me decía, mira, es que progresé en este y este, pero en estos dos no. Entonces, ya está. Pero sabes que vamos súper bien y claro, ahí empezaron un poquito de hacer ese acompañamiento, de hacerle entender que en el fondo vamos de puta madre, vamos muy bien. Pero, y de hecho los visuales lo dicen, que cada semana está más lleno. Entonces, de ahí, de seguir, ya vamos en la semana 14 de ese mismo mesociclo y seguimos metiendo buen progreso, buen progreso. Entonces, tener claro, para todos los chicos que están escuchando, de que un buen progreso no es meter algo toda la semana, sino que en el tiempo hayan mejoras. Muchas veces también pasa que uno les va haciendo correcciones en el tiempo a la técnica. Y eso evidentemente a veces pasa que parece que no aumentó ninguna repetición, pero la forma está mejor. Entonces, por eso es importante de repente tener bien agudo el ojo de saber, oye, estas 11 repeticiones son mejores que estas otras 11 repeticiones que está mejor, que está más controlado. Se ve obviamente que hay más estabilidad en el hombro, etcétera. Entonces, hay que tener también clara esa parte. Y de repente es lo que falla, como intermedio. También de repente a mí me ha pasado esta semana con respecto a la balanza, por ejemplo, definiciones semanas en donde la definición no avanza súper rápido y la desesperación de sentir que estás haciendo, o sea, de mis clientes que por ahí piensan que están tirando un montón de fuerza a la basura, que no entienden que si no van volando o no progresan mucho, está mal, que no saben qué están haciendo, y la impaciencia después de empezar a hacer un montón de cosas que ellos les parece, sin consultar al entrenador, sin hacerlo con un criterio. Entonces empiezan a sacar algo de comida, empiezan a sumar un montón de cardio, pasos, a entrenar un poco más. Eso desde la propia impaciencia de no saber o de querer resolver algo que no está roto. O sea, quieren arreglar algo que no está roto. Simplemente hay muchas variables que a veces hacen que la balanza no avance, o el físico no avance, no es lineal todo esto. Y sin embargo, El tema de la se haga exigencia. y empiezan ahí a hacer cosas que están fuera de la planificación, simplemente por ansiedad, por no saber esperar y por no saber comunicarse. Ese es el
y después termina Siento siendo que todo bastante peor. Siento que lo primero que tendría que hacer todos los intermedios es capaz no bajar la vara, pero sí corregirla. Sí, saber de qué manera más o menos, o entender de qué manera más o menos va a progresar. Sí, que no es por eso todos los días como si fuera un principiante, de subirle kilos, kilos, o todos los días va a mejorar, todos los días te va a dar más lleno. Sí, va a mejorar a lo largo del tiempo, obvio, pero tampoco tenés que, o sea, no, es imposible que explotes tu físico semana a semana, porque si no, ahora seríamos todos unos mutantes de 90 kilos si fuera tan así. Realmente el proceso se empieza a hacer un poco más lento y es donde tenés que aprender a llevarlo de la mejor manera posible. Sí, como ver el progreso como se debe, sí, ver que no, no, progresé nada más en 3 ejercicios, sí, por eso mismo, o sea, progresaste en 3 ejercicios, ¿qué más querés? O sea, nadie, realmente es un gran progreso, ¿sí? Y todo eso, o sea, intentar siempre progresar, pero no llevado al ego. A mí ya me pasó bastantes veces que digo, mira cómo vengo subiendo los kilos en la barra, las repes, todo, y nada más miro eso y me descuido de lo que es la técnica, que es una de las cosas más importantes. Donde empiezan a aparecer después los problemas articulares o que después tengas que bajar los pesos para acomodar la técnica, sí, demás cosas que pasan por la impaciencia. Mm, sí, totalmente. Totalmente. De hecho, eso es algo igual tiende a pasar durante la preparación también, que uno está más cansado, está más debilitado, tiene la metida en la cabeza que quiere mantener los pesos y de repente uno sacrifica un poquito la técnica. No, no, se vuelve desastrosa, pero se sacrifica un poco. Se sacrifica un poco y se puede disfrazar un poquito del tema. Mira, añadido quizá a lo que estamos hablando, también es interesante hablar de que también está como este gradiente, ¿no? Como de principiante a intermedio, que el principiante avanza muy rápido y el intermedio quizás menos, pero también pasa entre etapas. Por ejemplo, yo me acuerdo que en el post competición avanzaba un montón las cargas, era una locura, así 2 3 kilos toda la semana en ejercicios de extracciones y cosas por el estilo. Y claro, después se va haciendo más lenta. Y también pasa un poco eso cuando uno cambia de mesociclo, porque al principio se empiezan a generar adaptaciones neurales, estás como adaptándote, aprendiendo bien el movimiento, y de repente a la cuarta semana ya como que el progreso ya no es tanto. Entonces de repente también los chicos ahí se impacientan y empiezan a pensar que están haciendo algo mal, que y empiezan a aumentar el volumen de entrenamiento y se terminan lesionando por... Son cosas que en su momento hasta a mí me pasaron que yo pensando que tenía que avanzar una repetición por semana, así fijo, en un press de banco, por ejemplo, y si no estaba pasando, empecé a aumentar las series de volumen. Y terminé con tremenda contractura que se demoró como un año en salirse completamente. Entonces, son cosas que hay que tener ahí bien en consideración. Sí, sí. Errores ahí de eso, de personas en esa etapa es primero intentar solucionar las cosas por su cuenta y que encima esa solución es hacer más. Mm, Ese es el error como más normal y que ruego que lo eviten encarecidamente todos los oyentes que están del otro lado. Si no funciona, intentar hacer más. No, generalmente es al revés. Funciona con sustracción, haciendo menos, reseteando, suele ser el momento donde uno avanza. Sobre todo si estamos hablando de la parte de entrenamiento, meramente la parte de masa muscular y progreso va un poco por ese lado. Y después el tema de estancamientos en el físico, eso, sobre todo cuando estamos hablando de pérdida de grasa, el error también es intentar hacer un montón de pasos cardio extra cuando en realidad no sabes la causa y si realmente estás estancado. Porque como dijimos, la balanza muchas veces se va a ver afectada por un montón de variables, retención, por sodio, se va a ver afectado por mala digestión, por estrés exactamente. acumulado, por fatiga, de mucho desgaste. Todo eso impacta mucho y ustedes que han estado en preparación, bueno, yo también, pero todos los que estamos en preparación sabemos que esa etapa es muy sensible y que pasa un montón. Eso, uno no puede tomar decisiones emocionales. Ese creo que es el gran error ahí de todo. Tomar esas decisiones emocionales en donde no analizamos con precisión toda la información que hay, todos los datos y tomamos decisiones informadas en ese punto.
Así que ahí habría que echar un gran ojo y entender cuándo estamos tomando una decisión mala y cuándo no. Mm, sí, sí, sin duda. Por Y ahí. Dale tú. quería preguntarle a ustedes cómo saben o qué consejo le darían a las personas para saber si se están apurando a tomar una decisión, si están haciendo cosas ahí emocionales o sin datos, versus cuando realmente están estancados y cuando es necesario hacer algún ajuste de algún estilo. Vamos a arrancar si quieren con la pérdida de grasa, como para ordenarlo, porque se puede ir para muchos lados. Y Sí. después con el tema del progreso en el gimnasio y el aumento de masa muscular. Mira, siento por lo menos en lo que es pérdida de grasa, lo más importante es como cuando vos tuviste que poner una semana en la que no bajaste, es mira un poquito, como alejate y mira todo lo que hiciste esa semana y decime si verdaderamente hiciste todo bien al detalle o qué tantos agregados hubo, si qué tanta permitidos hubo, si antes de tomar alguna decisión. Porque muchas veces pasa que dicen, no, yo hice todo perfecto y capaz ve un poco la semana de fondo y tuvo no, pero tuve este cumple, y tuve esto, y bueno, es normal que esa semana probablemente se mantenga o no baje como se debe. Sí, sí, capaz hay muchas cosas que uno no cuenta, sí que no las pasa por alto, las obvia, pero en realidad son muy importantes a la hora de medir una pérdida de grasa. Sí, sí. Adicional a eso, ¿Qué, algo qué, que a mí me qué- pasaba mucho. ¿Qué opina de, bueno, cuál sería un ritmo de progreso esperable para una persona que no tiene una gran experiencia? O sea, no estamos hablando de un culturista profesional que ya hizo el proceso un montón de veces. Entonces, ¿cuál es un ritmo esperable, como un mínimo y un máximo, para que la gente sepa si realmente están progresando o no? Siento que medio kilo por semana o hasta 400 gramos, eso va a variar un montón. También depende de qué tan excedida esté la persona de peso. Pero normalmente se ve mucho ese medio kilo por semana y en el que todos quieren avanzar. O sea, ven capaz que bajaron medio kilo a la semana y dicen, no, estoy bajando re lento. Está bajando excelente. Si vos sacás las cuentas, poné que es tu peor semana, 0,5, y poné que bajaste 3 kilos en un mes. En 3 meses ya bajaste casi 10 kilos, ¿entendés? Si vamos a ese ritmo, entre comillas, sí que sí puede variar por un montón de cosas. Hay semanas que no se puede mantener, una semana que se hace un ajuste, puede variar un montón, pero el progreso tiene que ser lineal, no tiene que ser agresivo. O sea, no tenemos que hacer como si fuera una carrera la pérdida de grasa, de llegar a bajar 10 kilos en el menor tiempo posible. Sí, sí, y a veces también pasa también, cuando, sobre todo con chicos principiantes que llegan a la asesoría, que de repente no contemplan, que cuando empezaron, levantaban, por decirte algo, 50 kilos en press de banco, y después cuando terminan, están levantando 70. Entonces, bajaste 5 kilos en 2 meses, pero estáis moviendo muchísimo más peso que al principio. O sea, ¿cuántos kilos de masa muscular metiste en ese tiempo? Entonces, ¿son 5 kilos de masa muscular? O sea, ¿son 5 kilos de grasa que bajaste? Sí, pero probablemente fue más, porque estás más fuerte, tienes brazos más anchos, tienes una espalda más ancha. Entonces, de repente también pasa eso, y sobre todo con los chicos que parten fuerte, parten así ordenados, y son principiantes. O también con chicos que están retomando el gimnasio. Entonces, por ahí es realmente esa ansiedad te nubla un poquito el juicio. Por ahí también me está pasando con uno de los chicos, Luciano, que de tremenda fuerza, partió con una masa muscular bastante buena, no era un tipo principiante ni nada, pero está moviendo muchísimo más peso que al principio. O sea, ahora yo estoy peligrando viendo que le vas a re parecido a mí. Y el chico la verdad es que levanta un montón, un montón. O sea, está, toda la semana le pone 5 kilos a la barra, una locura. Y, y te pesa 4 kilos menos que al principio. Llevamos 7 semanas. Y la veo tremendo. O sea, y me acuerdo que todavía cuando en una semana que quizás no bajó tanto, bajó como 300 gramos una semana, pero venía de la semana anterior a haber bajado 800. Entonces, si tú sacas los primeros, va bien. Em, justo yo esa semana le hice un ajuste pequeño de actividad. Y él me dijo, oye, coincido completamente con el ajuste, como que él quería al tiro reducir comida, ¿entiendes? Como que Mm.
Por lo mismo que estábamos hablando, en el fondo son personas como que de repente piensan que va mal porque el avance fue un poquito más bien. Re común. El otro que yo iba a mencionar antes era el tema de que también lo que te puede arruinar de repente el progreso, cuando uno se detiene a ver un poquito qué está pasando en la semana, es el tema de la ensalada. ¿Sabes? Que era un tema que en preparación me hinchó los huevos de una manera pero increíble, porque, claro, uno está ya en preparaciones, son otros términos y condiciones, pero de repente uno se lanzaba ahí al repollo, a la lechuga y claro, quedas hinchado. Y el otro día pesaba 2 kilos más y me decía, pero mierda, todo el progreso, o sea, todo el promedio es semanal, ¿me entiendes? Pero el progreso seguía estando, o sea, al final no, metí las mismas calorías, pero me hinché a base de verdura. Entonces, Ahí iba con ese punto ahora, que era basarse muchas veces solamente en el peso corporal y a muchas personas le da ansiedad eso. Y es algo que estoy trabajando cuando veo que eso afecta mucho a la persona, a cómo va el progreso, a si se le dispara la ansiedad, además. Es algo que opto por sacarle importancia y sacarle frecuencia, cosa de que la persona no se vea condicionada por eso, porque parece que su semana depende de que el peso vaya bajando. Sí o sí, si claro, no, la semana se va al carajo. Entonces, eh, siempre me gusta hacer una buena comparativa de fotos cuando entran esas dudas. Y lo bueno es que la definición, si están bien hechas las semanas, por más de que la balanza no lo refleje, 3, 4 semanas puedes ver cambios importantes. Así que siempre me apalanco del tema de fotos para asegurar el tema del progreso, no solamente el peso corporal, porque eso es engañoso y hay personas que les afecta mucho y otras personas que no le dan importancia, pero la percepción de cómo van avanzando y demás puede afectar mucho. Entonces estoy trabajando mucho con el tema de balanza y cuando sí, bueno, cuando no, cuando dejar de mirarla para que eso no condicione el avance. A mí me pasó con un señor de 53 años que ahora estoy llevando, que arranqué con él, estaba pesado 75 y claro, él no hacía gimnasio, arrancó el gimnasio ahora y empezó a subir de peso. Sí, yo veía las visuales semana a semana y se veía cada vez mejor. O sea, bajó demasiado y subió 2 kilos. O sea, si nada más miraría el peso, si nada más usáramos el peso corporal como si fuera la única medida, la estaría bajando que le era comida, haciendo todo y al revés, un poquito más. Ahora viendo las visuales, no sé cuánto habrá bajado los perímetros de cintura, bueno, no los mido, pero tuve mejoras increíbles, el hombro mucho más redondo, cintura mucho más estrecha. Caso muy raro igual, porque subió 2 kilos y parece que bajó 10 pero tenía una genética dormida el caballero. no, Pero oye, ese tema que tú mencionaste de los perímetros, la verdad es que yo lo uso harto con los principiantes, es muy bueno, y con culturistas también, obviamente, pero lo uso harto con los principiantes porque el tema del perímetro de cintura, la verdad es que entrega harta información y lo puedes usar para estimar un poquito la masa muscular cuando lo contrastas con el perímetro de muslo medial y el de bíceps en contracción. Porque claro, o sea, si el perímetro de cintura baja, pero el de muslo aumenta, vamos bien, o sea, estamos ganando masa muscular en el muslo y estamos perdiendo grasa. Entonces, la verdad es que también son cositas que te pueden ayudar mucho a... Y es fácil de medir, es fácil, o sea, realmente súper Sí, hay sencillo. algunos que son más y otros que son menos, pero sí coincido el tema de pesos. Y el tema de aumento de masa muscular, ¿qué variables hay que mirar para saber si nos estamos apurando o si en realidad hay que hacer algún ajuste con respecto a lo que estamos haciendo? Ya sea entrenamiento, dieta. en cuanto a velocidad de subida, no tendría que ser más de 1 kilo al mes. Sí, entre medio kilo y 1 kilo al mes. También hay que ver cómo se siente cómoda esa persona con los ritmos de su vida. Eso va a depender bastante. Y después con respecto al entrenamiento, o sea, tiene que ser el volumen de entrenamiento que vos no te, que a los mes y medio, 2 meses no te estés muriendo. ¿Sí? O sea, que vos sí, lo puedas mantener bastante tiempo, que no necesite una semana de descarga al mes y medio. ¿Sí? Y tu cuerpo verdaderamente lo pueda aguantar y que pueda seguir progresando a lo largo
del tiempo. Mira, yo la verdad con el tema del peso corporal, con el tema de los chicos que tengo en volumen ahora, que tengo varios en volumen, la verdad es que trato de que el peso suba poco y nada, o sea, poquito, la verdad. Me interesa más como la realidad del rendimiento. Por ejemplo, no sé, un ejemplo, Alonso, Marcelo, Bastián, que son chicos que ahora están en volumen, em, dieron como lo mismo, como que empezaron más o menos parecido. Alonso ya lleva 13 semanas y ha subido 3 kilos. La verdad es que ha subido un poquito, 200 gramos semanales, una cosa por el estilo. Yo creo que esos ritmos a mí me gustan bastante porque te permiten extenderlo más y al final mientras el entrenamiento lo esté reflejando, yo creo que es como lo más importante. Yo creo que el tema como del rendimiento es como el 80-90% del proceso. Igual es importante obviamente que haya un superávit, que el peso esté subiendo de poquito, porque obviamente te va a indicar que hay superávit. Y que haya superávit, obviamente depósito de glucógeno lleno, mejor recuperación, quizás un sueño mejor. Así que por ahí, bien. Pero es como dice Facu, yo creo que 0,5 un kilo puede ser bacán para principiantes, puede ser bueno para principiantes. Pero ya con chicos intermedios, que son como los que partimos hablando en el podcast, yo creo que 200 gramos semanales, una cosa por así, por ahí. Sí, sí. Sí, por eso, medio kilo al mes, yo me refería, medio kilo al mes en alguien intermedio puede ir bastante sólido, sí, porque no va a acumular casi nada de tejido graso y va a haber un muy buen progreso. Pero tiene que ser paciente, porque al subir de una manera más lenta no se va a reflejar tanto al corto plazo, sino al largo plazo. Después te vas a dar cuenta que va a estar casi el mismo porcentaje de grasa y con un músculo, con un físico completamente distinto. Sí, yo creo que el volumen es más difícil de llevar bien que la definición, en el sentido de que se reflejan menos los cambios en el físico. Entonces, si alguien está llevando su proceso y realmente no lleva bien las métricas, se va a sentir muy perdido. Y ahí es donde va a empezar a tirar manotazos de ahogado y buscando estrategias y adivinando si está haciendo bien o mal y eso, tomando decisiones emocionales. En cambio, cuando alguien lleva bien las métricas, peso corporal, fotos, tema de rendimiento, perímetros, entre más, bueno, y obviamente algo de accountability, por ejemplo, algún análisis de cómo viene el sueño, o sea, realmente tener una instancia de feedback de todo, sea individual o sea con alguien, con un entrenador, pero tener esa instancia es importante porque dejamos muchas veces el sueño de lado, la recuperación, el estrés, descuidamos a veces si nos estamos moviendo más, si nos estamos moviendo menos. Entonces, entre menos data traquemos de manera integral, más difícil va a ser la toma de decisiones, saber si estamos progresando, saber si no, qué hacer en base a eso. Entonces, sin duda coincido que el tema del entrenamiento es lo más importante para cuando estás en volumen, sin dudas, porque lo único que va a hacer que vos sea el disparador de la construcción de masa muscular, que vos fuerces al cuerpo a ir progresando y que se vaya adaptando de manera positiva. Entonces, ese es el único secreto. Y después el tema del peso corporal, la nutrición, obviamente va a ir haciendo de soporte, nos va dando la energía para. eh, y coincido también con las estrategias para novatos se puede ir más rápido porque el potencial de crecimiento es mayor, se pueden crear mucha más masa muscular, están más lejos de su techo genético, entonces al tener más potencial se puede aprovechar, tiene más sentido ir más rápido. En cambio, para personas que pueden ganar muy poca masa muscular por año, cuál es el sentido, cuál es la gracia de meterlo en un superávit súper gigante, en donde ganan 10 kilos tal vez en un volumen, pero realmente pueden meter tal vez uno, uno y medio de masa muscular. Entonces, ¿cuál es la gracia? Bueno, después la definición también, súper larga, súper difícil. Cuando uno va acumulando etapas a lo largo del tiempo, termina siendo muy ineficiente y desperdiciando un montón de meses en el medio. Así que ahí hay que tomar muchas métricas, sobre todo el rendimiento. Sí, sí, totalmente. Un El rendimiento. 50% más o menos es un buen número de progreso por semana. 50% de progreso en cada serie. O sea, en sumado todas las series de las sesiones del entrenamiento,
que haya aproximadamente un 50% de progreso, está bien. Uno no puede esperar progresar siempre todas las series, en todo el tiempo. Entonces, Ah, vale, vale. un 50% de progreso en el gimnasio es una buena métrica. Si estás de ahí para arriba, está perfecto, tu recuperación está bien, tu estímulo está bien, eh, todo idóneo. Si está por debajo de eso, significa que hay mucha fatiga acumulada y que, bueno, algo hay que revisar ahí en el camino. Este es un O buen. no está aplicando la suficiente intensidad, que pasa mucho eso, que capaz se quedan ahí a medio camino. Mm. Mm. Sin dudas. Así que, no sé si alguien quiere aportar un poco más acerca de esto de las expectativas o quiere hacer algún cierre. Bueno, yo creo que lo que nos faltó un poquito fue hablar como en qué instancia estamos realmente frente a un estancamiento y cuándo realmente no. Por ejemplo, el otro día un chico me decía, ¿cuándo yo podría saber si estoy realmente estancado en un ejercicio o en un grupo muscular en particular? Bueno, grupo muscular difícil, pero en un ejercicio en particular. Y yo le decía de que en realidad, pasado este proceso de adaptación de 3, 4 semanas, que son al inicio de cada mesociclo, yo le decía de que más o menos si han pasado más o menos otras 4 semanas en que no has avanzado absolutamente nada, la técnica está buena, está perfecta, y aún así no hay progreso, tendríamos que desglosar dos situaciones hipotéticas. Si está acompañado de molestias articulares o dolor muscular o alguna señal fisiológica que te podría decir que quizás estamos mal, podría ser que estás pasado de volumen de entrenamiento. Y si es que no hay ninguna de estas señales, te sientes fresco como una lechuga, pero tampoco hay progreso, probablemente estás corto de volumen de entrenamiento y yo diría que es el escenario más raro. Sí, ahí también hay que evaluar el tema de la nutrición. A veces no estamos en el superávit. Por Sí, ejemplo, en esa situación de no progreso y, por ejemplo, el peso corporal no sube, así no sube hace varias semanas, también ahí puede ser un indicador de que no esté faltando un poco de comida para darle el soporte entrenamiento. Mm, al sí, proceso. Entonces, sí, sí, es todo un arte saber cuándo estás progresando, cuándo no, y cuál es el cuello de ella, qué es lo que te está frenando. Por eso el exacto. tema de las métricas y de los datos. Saber tener todo registrado, si tenés adherencia a la dieta, si estás cumpliendo las calorías, cómo va el peso, cómo va la composición, cómo va el rendimiento, te va a decir, bueno, si estás avanzando o no, y poder identificar a dónde estás fallando. Y sí, porque si no, esto quedas a ciegas totalmente. Y grábense, muchachos, grábense entrenando, porque realmente es una muy buena comparativa, porque al final, yo con lo que dije en algún momento de este podcast es muy distinto tener 11 repeticiones de una manera y otras 11 repeticiones en el mismo ejercicio que se van a ver más bonitas, se van a ver quizás con una cadencia un poquito más profesional, quizás más controlado. Entonces, tiene que fijarse en esos detalles, porque de repente pasa que ya uno intermedio, quizá, o con mayor razón lo avanzado, ya el progreso de repente se expresa de formas bastante humildes que hay que saber valorar. Y eso es paciencia. Sin dudas. Así que, bueno, lindo resumen. Creo que pudimos hacer bastante desglose de las situaciones hipotéticas. Obvio que esto va mucho de cada caso puntual y contexto, pero bueno, creo que eso pudimos dar como un buen pantallazo general de qué es lo que está funcionando o cuando algo no está funcionando y cuando en realidad son las expectativas irreales de una persona. Mm. Así que bueno, gracias por quedarse al otro lado hasta el final del episodio. Si les gustó, déjenos un like, que nos gusta ver, somos vanidosos y nos gusta ver cómo las métricas suben y saber que realmente esto le está gustando a ustedes porque lo estamos haciendo por puro amor. Así que bueno, like, comenten, suscríbanse al canal y nos vemos en el siguiente episodio.